Hebreos, capítulo 11. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? Yo no. Así que espéreme. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amén. ¿Lo lee conmigo? Y dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo. Y ahora, el tema se llama la fe de un peregrino. Ese es el tema que el Señor me da. La fe de un peregrino. Peregrino en el Nuevo Testamento hace alusión a la condición de un extranjero que viaja, que camina, que transita. Amén. Y así nosotros como cristianos caminamos, transitamos en esta tierra. Nosotros dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos. En el primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Peregrino, alguien que camina, alguien que tomó un momento de decir, voy a emprender un viaje, voy a caminar, pero yo tengo un fin determinado, tengo un lugar a donde yo quiero llegar. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice, amados, dice, absteneos de todo aquello que te esquive, que te haga perder el camino, que no puedas llegar hasta el final, porque eso es un peregrino. Y dice que el Señor nos mira como peregrinos y extranjeros. Y en 1 de Pedro 1:17 dice la palabra, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo, ¿de qué? De vuestro peregrinaje. Amén. La ciudadanía del cristiano, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo junto con el Padre. Amén. Por eso en Filipenses, yo me estoy introduciendo, quiero que quede bien claro esto. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, dice, ¿dónde es que está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Mire, Cristo vino a esta tierra, murió, dio su vida por nosotros, pero también resucitó y dice la Escritura que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra esperanza, que un día vamos a estar con Él donde Él está. Amén. Porque dice la Escritura, Colosenses lo habla, pero no lo vamos a leer. Pero Colosenses dice que nosotros ya morimos a este caminar, a este mundo, a esta forma y esta vana manera de vivir. Por tanto, nosotros vamos a tener un peregrinaje sobre esta tierra. ¿Entiende qué es peregrino? El que camina, el que viaja a un lugar determinado. ¿Usted sabe para dónde va? Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos el uso, este término de peregrino en el Nuevo Testamento, pero su profundidad la tiene en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Se recuerda donde el Señor saca al pueblo de Israel y hace el éxodo? Ellos se volvieron peregrinos.
En el Éxodo se muestra realmente lo que el Señor quería decirnos. Entonces, cuando hablamos de peregrinos en el Nuevo Testamento, el Señor lo que nos está haciendo a nosotros es semejante al pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y la pregunta es, ¿les pasó por alto el Señor a los que salieron de Egipto alguna cosa? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que a nosotros nos van a pasar por alto cualquier cosa que nosotros hagamos? No, por eso le acabo de leer estos versículos. Dice, peregrinos, abstengámonos de todas las cosas carnales. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a batallar diariamente en este caminar, en este peregrinaje, en esta ida que nosotros tenemos espiritualmente, queriendo llegar al cielo. Entonces, en el desierto, el único que socorrió y el único que también castigó fue el Señor. En este caminar que nosotros llevamos, también el único que nos socorre es el Señor. El Señor sabe de cuáles son nuestras debilidades. El Señor conoce cuáles son nuestros yerros, conoce cuáles son nuestros deseos. Y si el apóstol Pedro habla que nos abstengamos de todas las cosas que nos pueden hacer caer, perder el rumbo, es porque nos conoce. ¿Amén? Sí. Realmente el esfuerzo que nosotros hagamos, lo que nos va a llevar es a un destino final. Y el destino es estar con el Señor, es estar con Jesús. Es un privilegio que el Señor, mire, así como se dio a conocer aquel pueblo con todas las cosas, milagros, prodigios. Yo no quiero hablar de lo rebelde que fue el pueblo de Israel en ese momento, porque entonces tendríamos que ponernos nosotros igual. Sino veamos que en ese peregrinaje tenían hambre, les dio de comer, tenían sed, les dio de beber, tenían frío, les mandó una antorcha, tenían calor, les puso una nube. El Señor siempre guardó y cuidó de ellos para sacarlos de ese Egipto, de esa ciudad de pecado o el pecado. Para nosotros el mundo, el Señor se manifestó de manera sobrenatural. Porque de otra manera no hubieran conocido quién era Dios. Dice que habían ya pasado 430 años, de los cuales nadie lo conocía. Ya nadie se acordaba. Es que dicen, que dijeron, que nuestros padres, que Abraham, que Jacob y que todos los demás. Pero como que era un cuento en el cual nadie lo tomaba como verdad. Entonces viene el Señor, se les muestra con mano poderosa para sacarlos. Y de esa misma manera el Señor se nos muestra a nosotros. Porque ¿cuántos de aquí éramos incrédulos? Creíamos en un Dios que nos habían formado en casa. Nada más. ¿Cuántos caminando en el Señor todavía pasamos años que realmente no agradaban a Dios? Porque no me diga que ayer se convirtió y ahora ya es excelente, como decía el pastor, ¿verdad? Ya no estaríamos aquí. Y no voy a hacer la broma de las mujeres porque yo me voy. Ahora le voy a preguntar a las mujeres, ¿quieren un marido perfecto? Se lo va a llevar el Señor. ¿O no se acuerdan? No me hagan quedar mal. Yo no te quiero perfecto. Yo quiero que sigas ahí, sufriendo. No digas que sí, por favor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pretendió y pretende? Mostrar su poder y que nosotros le lleguemos a conocer con ese poder que Él tiene, con ese poder grande. Amén.
Es un privilegio reconocer que Dios es grande. Pero la mayoría lo reconocemos solamente cuando estamos en dificultades, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos bien apretados. Allí corremos y decimos, no, Señor, tú eres grande. ¿Y es malo? No, porque no tenemos a otro lugar donde correr. Pero lo que el Señor quiere es que nada nos distraiga de nuestro peregrinar, de nuestro viaje. Que nada se interponga. Y nada en nada. Entonces, si Israel no tuvo excusa alguna, ¿cree que usted y yo tenemos excusa de hacer lo que a Dios no le agrada? No, no la tenemos. Porque conocemos al Señor. Si el Señor se comprometió en ser fiel y le dijo, lo voy a sacar con mano poderosa, lo voy a guardar, lo voy a cuidar, esa es la misma promesa que nos ha hecho a nosotros. Es lo mismo. Que nosotros realmente no podamos ser igual que el pueblo de Israel. Eso es lo que debemos de desear. No ser rebeldes, contumaces, sino querer agradar al Señor. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a entender, que fue lo que les dijo a ellos, miren, yo tengo una tierra prometida para ustedes. Y esa tierra también nos han prometido a nosotros. Es lo mismo. El Señor no ha cambiado su mensaje en ningún momento. Siempre ha deseado que nosotros lleguemos a alcanzar esa tierra prometida. Amén. Lea conmigo desde el versículo 6. Y dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Fíjese bien, la Biblia habla de todos estos grandes hombres, nos comimos algunos allí, pero de estos habla como patriarcas. Los patriarcas eran los padres de familia, los que tenían la obligación y el derecho de tomar decisiones, pero las decisiones que tomaban los patriarcas atañen
a toda la familia. Las decisiones que usted como cabeza de hogar toma son para bien o van a ser para mal, pero involucran a cada miembro de su casa. Amén. Dice la Escritura que Abraham, que Isaac y que Jacob murieron todos sin recibir la tierra de Canaán. Porque dice que él llegó y que vivió como tierra ajena. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Amén. Sabemos que el pueblo de Israel, la descendencia de ellos, recibieron Canaán como una tierra de heredad. Todos estos grandes hombres tuvieron la misma promesa. Nosotros tenemos la misma promesa. Amén. El Señor dice que solo lo vieron de lejos y la saludaron. Si la única manera para recibirla era por la fe. Y es igual para nosotros. ¿Usted cree que es salvo? ¿Usted cree que por fe va a estar en los cielos? ¿Usted cree en la palabra donde dice y en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta, todos vamos a ser levantados? Unos para vida y otros para muerte. Pero hablando de los que creemos que realmente vamos a ser levantados, ¿sabe lo que ellos tuvieron que confesar? Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y el declarar que somos extranjeros y peregrinos es decir, realmente yo me voy a negar a mí mismo. Esa gente se negó. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que anhelaban una patria mejor. ¿Usted anhela realmente estar con el Señor? Tiene que negarse. Tiene que abstenerse. No hay otra. Porque estos estaban convencidos. Mire, si la Escritura dice que lo aceptaron por fe y que no sabían que no la iban a poseer y la saludaron de lejos. Usted tiene esperanza que un día va a ver al Señor. Usted y yo la estamos saludando de lejos. Pero el llegar a esa patria mejor va a depender cómo usted y yo nos comportemos en esta tierra y en nuestro peregrinaje. Vemos que estos hombres creyeron y tuvieron esperanza de esa promesa, porque va a ser la única manera de poseerla. En estos hombres hubo una fe visionaria. En estos hombres hubo una fe creciente. En estos hombres hubo una fe que obró. En estos hombres hubo una fe que resistió. Porque si usted y yo no resistimos, porque si usted y yo no obramos, porque si usted no creemos, porque si usted y yo no nos fortalecemos en que hay una esperanza para ver al Señor, como dijo Pablo, comamos y bebamos. Porque mañana termina esta vida. Amén. Entonces, ¿podemos llegar a darnos cuenta que somos extranjeros? ¿Será malo edificar casa? ¿Será malo comprar cosas? No. La cuestión es que no nos aferremos a ellas. Y cuando nos aferramos a ellas, puede entrar en nosotros el apartarnos, en quitar la vista de lo que el Señor tiene para nosotros. Mucho se ha hablado aquí de que se trabaja de más, se tiene esto, se tiene lo otro para poder alcanzar algo. Pero también el Señor dice, venid y comprad sin dinero y sin precio. Es que mire, cuando usted tiene a Dios de su parte y cuando lo primero en su vida es Dios, lo demás dice que lo van a alcanzar, lo van a seguir, van a estar detrás de usted. No a todos se les ha dicho, dejen su casa, dejen su parentela.
y síganme, porque no todos obedecerían. Yo ya les he contado, ¿va? Cuando a él el Señor tocó en su corazón, yo le decía, Señor, no, métete con él, déjame a mí tranquila. Yo no he elegido esto. Pero ahí es donde el Señor, y yo amaba a Dios, hermano. Pero yo no quería esto. Pero ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que yo quiero? Le estoy hablando de un caso particular. El Señor a todos nos llama a que le sigamos. Y no a todos les pone de la misma manera. Porque conozco a muchos que cada vez que les dicen, ay, ya está postulándose para pastor. A mí no, a mí no. Porque sé que no es para todos. Ese camino no es fácil, pero es precioso. Entonces, llegar a conocer al Señor va a depender de nosotros. ¿Qué circunstancias nos va a llevar a conocerlo a Él verdaderamente? ¿Usted quiere conocer a Dios? Pero no como cuando estábamos chiquitos, te voy a hacer ver a Dios. ¿Se recuerda? Cómo lo agarraban los hermanos mayores a uno. ¿Cómo va a conocer a Dios? De usted depende. Usted quiere conocer a Dios en tiempos difíciles, lo va a conocer en tiempos difíciles. Usted quiere conocer a Dios tranquilamente, usted va a conocer a Dios en la tranquilidad y en la paz que Dios tiene. Es que este caminar es difícil porque nuestra alma lo hace difícil. Porque nuestros deseos lo hacen difícil de seguir este camino. No es otra cosa. Amén. Mire que todavía me estoy introduciendo. No, mentira. ¿Cómo no? Sí. Es conveniente, entonces, que nosotros no estemos apegados a los deseos de este mundo. Que nuestro corazón no se incline a los deseos de este mundo, a los bienes de este mundo. Amén. Muchos cristianos, pero muchos cristianos se podrán sentir frustrados, se podrán sentir derrotados. ¿Y por qué? Porque no han alcanzado a obtener las necesidades, porque las necesidades que ellos quieren no las logran cubrir. ¿Y qué si el Señor no le quiere dar lo que usted tanto anhela? Porque conoce su corazón. Así de sencillo. Y yo no estoy hablando de cosas básicas. Si en Mateo dice, yo sé que ustedes, al igual que los inconversos, necesitan comer, casa, vestido, dormir. El Señor no está hablando de eso. Sino de aquellas cosas que nos frustran. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas o nuestras demandas no están cumplidas. Y entonces decimos, ¿para qué estar en este camino si de todos modos no sucede nada? Fíjese bien, el Señor a nosotros nos dice, estos hombres tuvieron paciencia. Estos hombres nunca se rindieron. Estos hombres no desfallecieron. Estos hombres creyeron a esa promesa. ¿Usted se desalienta porque no logra sus objetivos? ¿Lo frustra? ¿Y sabe a veces cómo lo demostramos? No congregándonos. Y el Señor dice, bueno, ¿y yo qué te he hecho? Son tus expectativas, no son las que yo tengo para ti. Son tus deseos, no son los que yo tengo para ti. Amén. Mire, lea conmigo del versículo 36 en adelante, siempre en este mismo capítulo. Oiga lo que tuvieron que pagar muchos para encontrar este camino.
para llegar a esta tierra, para obtener lo prometido por Dios. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Y le aseguro que usted nunca ha sido abofeteado, perseguido, aserrado, tampoco va a venir en dos. Lo más que la familia puede hacer con nosotros es despreciarnos por seguir este camino. Y dice, y todos estos murieron teniendo la esperanza que iban a tener una patria mejor. ¿Usted sufre? Pero eso a usted y a mí no nos puede sacar de este camino. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que entender que somos peregrinos en ella. Una fe visionaria. Vaya conmigo al versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Una patria. Ellos vieron la promesa de lejos y la saludaron, porque esperaban una patria. Mire, es que ellos no la vieron con ojos físicos. Ellos la vieron con el corazón y con la mente. ¿Y cuál era esa promesa? Sencillo, hermano. El cielo. Es que lo mismo que se les ofreció a ellos es lo que se nos ofrece a nosotros. No hay otra cosa. En el versículo 40 acabamos de ver que el Señor tiene que esperar, ha hecho que esperen algunos para que ellos no sean perfeccionados antes que nosotros. Él no se tarda porque Él tiene deseo de tardarse o porque es negligente. No, lo que está esperando que es que usted y yo nos arrepintamos de todo corazón. Porque si en esta noche viniera el Señor, ¿cuántos quizás nos quedaríamos? Y el Señor dice que Él está esperando a que todos fluyamos. Mire, a ellos se les ofreció una tierra que fluía leche y miel. ¿Y Dios la dio? La dio. Dio lo terreno. Pero ellos no entendían solamente que les iba a dar cosas materiales. El fin de ellos era tener una patria mejor en los cielos. No era esto aquí. Mire, a Abraham fue al primero. No, a Abraham se le dio la promesa antes de convertirse en Abraham. Le dijo el Señor, yo tengo algo mejor para ti y para tus hijos y tus descendientes. Génesis capítulo 13, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Le estaba diciendo, ¿tú necesitas cosas en esta tierra? Te las voy a dar. ¿Quieres descendencia? Es que mire, Abraham lo que más deseaba era una descendencia. Si era millonario. Pero él le creyó porque quería una patria mejor. No era lo económico en este hombre lo que lo hizo salir de su tierra.
Pero aún así el Señor a nosotros, que amamos las cosas materiales, ¿tú quieres algo material? Te lo voy a dar. Esto es lo terreno. Y en Génesis 15:5, ¿a quién se le dijo esto? También a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a dar también el cielo. Es que mire, el Señor nunca escondió nada. ¿Cómo es que en Hebreos encontramos que Él buscaba una patria mejor? Porque en Génesis vemos que el Señor le estaba diciendo, te voy a dar el cielo también para que lo habites. Tú y tu descendencia contigo. ¿O no nosotros ahora nos llamamos hijos de Abraham por la fe? ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál va a ser nuestra morada? El cielo. Abraham, el Señor a Abraham le dijo lo que pretendía hacer con él. No le mintió nunca. Él nunca nos ha mentido. Hoy entiende los versículos que leímos. Pero ellos se abstuvieron. Pero ellos caminaron como peregrinos y extranjeros. Abraham dice que llegó a Canaán y sintió como tierra ajena, porque el final de él no era esa tierra. Él había entendido algo más. Él había entendido que el cielo le estaba preparado también. El Señor es precioso. Desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham de en medio de aquella ciudad de pecado, le contó sus planes. Le dijo lo que quería. Y lo mismo ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha sacado de un lodo cenagoso, nos ha sacado de las tinieblas y nos promete una herencia en los cielos. Lo mismo que le prometió a Abraham. Por eso Abraham, cuando se convierte en Abraham, le pasó la misma información a Isaac, e Isaac a Jacob y Jacob a su descendencia. ¿En qué momento se perdió la visión del cielo? ¿Sabe cuándo se pierde? Cuando usted y yo nos acomodamos a esta vida. Cuando vemos, ay, qué lindo es el Señor, pero de aquí que venga, y lo vemos tan lejano. Y no sabemos si mañana aparece. Hoy mismo puede aparecer. ¿Cuántos perdemos ese ardor, ese calor por querer vivir mejor delante de Dios cada día? Ellos, en el caso de Abraham, entendió que había una ciudad celestial. Amén. Él entendió que había algo mejor y esa patria mejor es la que él anhelaba. Una fe creciente. Lea conmigo el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos fueron abiertos en decir, nosotros queremos algo mejor. Nosotros deseamos algo mejor. El Dios de los cielos se le apareció a mi Padre. El Dios de los cielos se ha aparecido a nosotros. Y nosotros queremos algo mejor. ¿O usted como padre o como madre no anhela algo mejor para sus hijos? ¿Qué sentimos cuando vemos que nuestros hijos están fuera del camino? ¿O no da tristeza? ¿O no hay un corazón que se contrae, que se compunge, de tal manera que deseara y deseamos
que ellos tengan la misma visión, la misma esperanza, la misma fe que nosotros. Y por eso vemos nosotros, ¿usted realmente agradece a Dios por esa visión espiritual? Es que deberíamos de ser agradecidos de que hemos creído en que hay algo mejor para nosotros. Fíjese bien, en el griego aparece una palabra que dice asparamenoi, que significa saludar y dar la bienvenida. Y dice, ellos abrazaron esa fe, abrazaron esa promesa, la abrazaron. ¿Usted ha abrazado realmente esa promesa? ¿Ah? Espero que sí. Espero que realmente entienda. Mire, este pueblo, los judíos, se habían extraviado de tal manera. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer ciertos versículos. El capítulo es largo y habla de muchas cosas. De los fariseos primero, pero también habla de los judíos. Y el Señor es bien claro. ¿Lo tiene? Estos hombres, de los que estábamos leyendo en hebreo, tenían una esperanza gloriosa y no se avergonzaron nunca. Nunca se avergonzaron. A veces, ¿cuánto nos avergonzamos de ser llamados cristianos? Vaya conmigo el versículo 21 y dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Usted cree que este pueblo desconocía lo que se le había dicho a Abraham? No. Pero ellos ya sabían y se jactaban que eran descendientes de Abraham, que eran del linaje de Abraham, que ya tenían la gloria ganada. Así de sencillo. Pero ¿cuántos podremos estar equivocados? Que decimos que somos cristianos, pero vivimos como nos da la gana. ¿Están igual que estos? ¿O están? Porque yo ahí no me quiero meter. Yo me he venido a darle guerra a él, pero no a ustedes. A Dios no, mentira. Mire el versículo 51. Y así empiezan ellos a hablar un montón de cosas. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ve el 56. Mire lo que dice el Señor Jesús acerca de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de venir mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Mire, qué ciegos estaban. Les está diciendo, Abraham me creyó cuando le dije que había una patria mejor. Lo vio y se gozó, porque le estaba diciendo, él está ahora esperando a que la iglesia sea levantada. Pero ellos no podían. ¿Cuántos nos aferramos a cosas y no entendemos lo que Dios está hablando a nuestra vida? Simplemente hablamos locuras. Imagine, ellos le están diciendo,
les estaba diciendo una cosa que ellos tenían que haber conocido. Primero no le querían reconocer, pero no estaban ajenos a lo que el Señor le había dado a Abraham como promesa de una patria mejor. Y se detuvieron en una tontería. No tienes ni 50, cipote. Ni 50 años. Y eres mayor que... O sea, ¿en qué cosa divaga nuestra mente? Es que ese es el problema. ¿Usted sigue siendo hijo de Dios? ¿Cristiano? ¿Evangélico? ¿Salvo por la gracia de Dios? ¿En qué divaga? ¿Qué menosprecia? Usted conoce la doctrina del arrebatamiento. Se le ha enseñado. Usted va a ser salvo y levantado. Hasta nos ponemos la cita bíblica, ¿verdad? Y aquellos que murieron van a ser levantados y nosotros vamos a ser transformados en aquel momento. Pero si solo sabemos Biblia y no vivimos como Dios quiere, perdone, ¿quién quita que de verdad usted sea un peregrino sobre esta tierra? Porque decía al principio, peregrino es aquel que comenzó un viaje y camina. Esa es la especificación, camina a un fin, a un lugar determinado. Amén. Una fe resistente. ¿Sabe por qué? Resistieron, no regresaron, no hicieron hacia atrás. No se salieron del camino que Dios les había puesto. Ellos se separaron del mundo y comenzaron a buscar la tierra prometida y se mantuvieron buscándola toda la vida. Es que nosotros debemos de buscarla toda la vida, todos los días de nuestra vida. Debemos de buscar nuestra tierra prometida y eso es abstenernos. Eso es no doblegarnos a los deseos carnales. Mire lo que dice el versículo 15, volvamos a Hebreos. Dice el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Usted tiene tiempo de volver? Sí. Usted tiene tiempo de volver de donde Dios lo sacó. Usted tiene tiempo de volver a la vana manera de vivir. Usted tiene tiempo de vivir como le ronque la gana. Usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo de regresar. Yo le pedí a los hermanos 2 versiones. Regálenme la primera, por favor. Mire esta versión. Si hubieran estado pensando en aquella patria en donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Amén. La versión que yo tengo aquí dice, si ellos hubieran estado pensando en el país que habrían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. De sobra para regresar. Es que si usted no anhela una patria mejor, usted a cada rato converge y empieza a caminar por otro lado. Habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Y la otra versión, no. Ah, bueno, sí va. No, no es esa tampoco.
esta versión que yo tengo aquí dice, sino, hablando de estos hombres, sino fácil les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites del mundo. Esa versión me gustó mucho. Usted puede estar aquí en cuerpo presente, pero su corazón se regresa al disfrute de los deleites. Entonces, no hemos llegado a valorar completamente qué es lo que es anhelar una patria mejor. Es que el gafete de cristiano lo podemos tener, hermano. Lo que el Señor mira es el corazón. Lo que el Señor escudriña es el corazón. Lo que Dios conoce es el corazón. Por eso ellos tuvieron una fe resistente. No regresaron. ¿Sabe qué pasó? No le abrieron los pensamientos a los placeres, a los deseos, a los deleites. No le permitieron al pensamiento que les tomara. ¿Por qué? Porque si Abraham hubiese querido regresar a Mesopotamia, era su lugar de origen. Conocía a la gente. Tenía todos sus amigos. A los conocidos los tenía. ¿Cuántas personas han trabajado fuera en el extranjero y anhelan regresar a su hogar? ¿Ah? Entonces, mire el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tenía, ¿qué dice? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que había una patria, que estaba el cielo para él. Y no solo sabía, se negó a sí mismo a regresar de donde Dios lo había sacado. Dígame, nosotros no tenemos una estrecha relación en compararnos con ese pueblo de Israel. Y hoy nosotros, el Señor siempre nos dice lo mismo. ¿Tú quieres una patria mejor? ¿Anhelas algo mejor? Niégate. Es que esta tierra no puede ser nuestra herencia. No debería de ser. Por lo que nosotros peleemos o deseemos estar en esta tierra. No le permitieron, sus pensamientos no los dejaron. No les agarró la nostalgia. ¿Se recuerda el pueblo de Israel? Allá comíamos melones, puerros, ajos, carne. Y era mentira. Eran esclavos. ¿Cuántos todavía añoramos la clase de vida que tuvimos en el mundo? En las cosas materiales. Yo no le estoy hablando de pecados, no. De las cosas materiales. Por eso habla de deleites y deseos. Amén. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos hallados, caminando, peregrinando sobre esta tierra en busca de esa patria mejor. La prueba para Abraham fue de obediencia. Vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré. El Señor lo que nos pide es que caminemos creyendo realmente que Él tiene algo mejor para nosotros cada día. No es de vez en cuando, sino que cada día. Nosotros nos podemos aferrar a las bendiciones, pero no pueden ser mayores las bendiciones que el Dios que nos las ha dado. No pueden ser. Tiene que ser mayor el Señor.
Por eso Abraham se regocijó, la amó. Nosotros debemos de amar las cosas que vienen a nuestra vida, por muy extrañas que sean, aunque no se apeguen a lo que nosotros deseamos. Pero el Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos día con día. Como santos y escogidos, aquellos que deseamos que nuestro hogar realmente sea el cielo, que el día que el Señor venga por su iglesia, seamos arrebatados. Fíjese bien, aquellos fueron llamados y sacados de un estado pecaminoso y nunca les interesó regresar. Porque Isaac bien pudo regresar después que su padre murió. Jacob pudo agarrar para allá en lugar de regresar a la tierra que el Señor le había mostrado. Pero dice la Escritura que todos anhelaron, la vieron de lejos. Yo recuerdo que cuando yo tuve que renunciar, porque el Señor me sacó con la renuncia, por eso le digo, quizás a los más rebeldes nos toca conocer a Dios y experimentar a Dios de manera difícil, porque nosotros así queremos. Yo recuerdo que estaba sentada y llegó una compañera, la otra cristiana que estaba, y me dijo: Mari, usted sabe que las cosas del Señor no se discuten. No, le dije yo. Vaya, el Señor me dijo que le trajera esto. Solo póngale su nombre. La renuncia, hermano. Renuncié. Y mi jefe no pasaba la renuncia. Y me decía: Mari, espérese hasta diciembre. No, el Señor dice que me tengo que ir ya. Terminemos los proyectos, el Señor dice que me tengo que ir ya. Bueno, habían tantos acuerdos y yo recuerdo que estaba a la par del teléfono ya en mi casa y me hablaban: Mari, la resolución tal del acuerdo tal de está archivado. Mujeres, si lo he archivado por fecha y por nombre y por fecha lo pueden hallar. Y un día yo dije: ya no. Yo sentí deseo de regresar, fíjese. Porque mi jefe me dijo: voy a tener su renuncia en la mano, por si usted en 15 días se arrepiente. A aquellos que no somos muy convencidos, como que eso lo alienta, ¿verdad? Querer regresar. Más cuando uno se siente especial y necesitado. Hermano, todos los días me hablaban por algo. Y un día le dije yo al Señor: ay, Señor, de verdad ya no sé qué hacer, si me regreso o no me regreso. Yo sé que mi acuerdo de despido no ha pasado todavía. La última parte, ¿va? Del acuerdo. Y el Señor me mandó a Hebreos 11:15. Porque tiempo tuvieron de regresar. Y yo en ese momento le dije: Señor, perdóname, no regreso. No regreso. Y le hablé en ese momento al licenciado y le dije: no, póngala ya de una sola vez, porque no regreso. Yo no estaba a gusto. Mis expectativas no eran estar en la casa, pero las de Dios sí. Las de Dios era que yo realmente buscara una patria mejor. Solo Él sabía que duro estaba mi corazón de querer agradarlo en todo. Yo estoy más que convencida, hermano, porque cada vez que he sido rebelde, el Señor: ¿esto querés? Y el Señor me tuerce, hermano,
los pensamientos. Yo trabajaba con un proyecto de Aiden en ese momento. Cuando se abrió la iglesia y a los 3 meses de haber renunciado yo y tener todo afuera, viene un hermano y me dice, yo la puedo conectar con el propio proyecto y en la embajada americana. Y me recordó el Señor otra vez la porción que me había hablado. Tiempo tuvieron de regresar. En esa ocasión, Eduardo le había dicho, no hermano, yo lo llevo al aeropuerto y lo fuimos a dejar. Y en ese momento era abogado de ahí, de ese volado. Y me dijo, yo le consigo un contrato directo. Y ya no tendría que estar en el ministerio, sino que de un solo en la embajada. Y le dije, no, gracias. Ya había entendido que Dios tenía un peregrinar diferente al que yo quería seguir. Eso fue hace 26 años y no me arrepiento. Porque le aseguro que todas las cosas que yo he visto, he vivido, he disfrutado, Dios me ha dado y me ha concedido, no las hubiera tenido por un trabajo. Usted quiere peregrinar. ¿Cómo quiere que sea su peregrinaje? A la manera difícil va a entender. Padre, gracias. Gracias, Señor. Anhelamos una patria diferente. Señor, que nuestro peregrinar sobre esta tierra realmente te agrade. Que nuestro caminar, Señor, en esta tierra no nos desvíe. Tu palabra dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa, sino por tu amor y tu justicia. Por esa justicia de la fe. Oh Señor, queremos realmente, anhelamos, Señor, que tus promesas en nuestra vida, esa excelencia que Abraham entendió, eso que tú le revelaste a su corazón, que un día tú vendrías, Jesús, que el Mesías aparecería y nosotros seríamos levantados, que esa segunda venida la esperemos con ansias y con bendición. Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, Dios de todos los creyentes. Hermano, no avergüences tú a tu Dios en la forma de actuar, en la forma de comportarte, en la forma de caminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Porque una vez más nos dices que aunque parezca difícil, el agradarte a ti nos trae recompensa. El agradarte a ti trae bendición. El obedecerte da frutos en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad
y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, 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 no voy a volver atrás. Sí, Señor, que ese sea el anhelo de nuestro corazón, Señor. Padre, desear las cosas de arriba, Señor. Señor, estar siempre delante de tu presencia, Padre, y no anhelar nada de este mundo, Señor. Padre, porque mejor es estar en tus caminos que cualquier otra cosa, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Llévanos con bendición y paz. En el nombre de Jesús. Amén.